Hola, estamos iniciando un nuevo proyecto, la serie La Constitución Guerrerense, en el marco del centenario de nuestra Constitución local. En este primer programa hablaremos de la historia del Estado de Guerrero, la historia de la creación de nuestra entidad federativa. Acompáñanos. La Constitución Guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos. ¿Qué tal? Para hablar de la creación del Estado de Guerrero, tenemos la participación de una conocedora, experta en la materia, la maestra María Teresa Pavía Miller. Tere, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Espero poder decir algo que interese al público que nos está viendo. Estoy seguro que así será, porque lo que queremos saber en este programa es cómo se creó el Estado de Guerrero. Y en ese sentido, la primera pregunta, Tere, es ¿cuáles son los momentos, los hitos que tenemos en la creación del Estado de Guerrero? Pues es un proceso muy largo el que se siguió para crear el Estado de Guerrero. Algunos autores dicen que es nada más la década de los 40 del siglo XIX. Sin embargo, otros estudios, entre ellos el mío, hemos fundamentado que es un proceso que se remite hasta el dominio español y que tuvo varios momentos interesantes. Te voy a enumerar nada más. En la plena guerra de independencia, José María Morelos y Pavón creó la provincia de Tecpan. Después, recién terminado la guerra de independencia, en los inicios del México independiente, Agustín de Iturbide creó la Capitanía General del Sur, que estuvo al mando de Vicente Guerrero. Se hace, mejor dicho, la Constitución de 1824, se establece la República Federal y, curiosamente, el Estado de Guerrero no se crea. Y es sorprendente porque tenemos dos personajes que fueron insurgentes, uno de ellos fue Vicente Guerrero, el otro Nicolás Bravo, que son personajes que participaron activamente en la política nacional. Y en 1823, que se estaba haciendo la Constitución de 1824, ellos eran integrantes del Supremo Poder Ejecutivo. Y sin embargo, el Estado de Guerrero no se creó ni un departamento del sur, ni una Capitanía General del Sur, ni una provincia de Tecpan. Más al rato vamos a ver cuáles fueron los motivos. Más adelante, Nicolás Bravo, que era un insurgente, por eso vemos que es un proceso, es un anhelo insurgente, hizo varias gestiones para que se formara un departamento al sur. Desde 1835 hay datos de que él llevó la iniciativa ante el Congreso General, pero se fue atrasando. Inclusive hubo algún dictamen en 1838 que aprobó la Cámara de Diputados para crear el departamento de Iguala. Y sin embargo, el Senado no lo aceptó. Después, en 1841, se unen dos antiguos insurgentes, que eran Nicolás Bravo y Juan Álvarez, y crean, de hecho, aprovechando una coyuntura nacional, el departamento de Acapulco. Los convence el gobierno de que no lo creen, de hecho, que se esperen a que sea el Congreso General el que lo haga, y por la situación política del país eso no se puede lograr. Y entonces es hasta 1847 que ya queda en el Acta Constitutiva y de Reformas, pero entonces ¿qué? Viene la intervención norteamericana y de nuevo hay un lapso de espera. ¿Qué fue durante todos estos años lo que impidió que se creara una entidad político-territorial autónoma al sur de nuestro país? Pues fue la situación nacional. Nosotros vemos, por ejemplo, la provincia de Tecpan se creó y Morelos dijo muy claramente cuáles eran las motivaciones para crearlas, y entre ellas cabe resaltar una de las motivaciones importantes era la marginación. Una marginación administrativa, lo que actualmente es el estado de Guerrero,
formaba parte de las intendencias de Michoacán, de México, de Puebla, y sus capitales, sus cabeceras administrativas les quedaban muy lejos, hasta Morelia, la Ciudad de México o hasta la ciudad de Puebla. Eclesiásticamente, el territorio estaba dividido en 4 obispados, que era el de Michoacán, el de México, el de Puebla y el de Oaxaca. Igual, sus cabeceras le quedaban muy lejos y además, cuando se expidió la cédula para hacer los obispados, se dijeron que estaba la cabecera y alrededor de ella iba a haber un determinado número de leguas que iba a abarcar cada obispado. Y resulta que lo que es el estado de Guerrero quedó lejos de todas esas. Entonces fueron los residuos que se fueron uniendo a cada uno de los obispados, y como las parroquias se ponen de acuerdo al número de habitantes y el sur estaba poco poblado, todavía hacia principios del siglo XIX su población era aproximadamente de 100,000 habitantes, entonces a los párrocos no les convenía ir a poner una parroquia porque ellos vivían de lo que aportaba la población. Entonces Morelos, cuando estuvo en Oaxaca, de regreso se fue a visitar toda la Mixteca y se dio cuenta que estaban muy abandonados también en el aspecto eclesiástico. Y por eso una de las razones para formar la provincia de Tecpan dice, están muy abandonados estos pueblos y esta provincia también va a tener su obispado y la cabecera va a ser en Chilpancingo. Bueno, era una situación de guerra, la provincia de Tecpan funcionó, tuvo su representante en el Congreso de Chilpancingo, José Manuel de Herrera, tuvo su comandante general que fue Ignacio López Rayón, tuvo su encargado de la hacienda que fue Ayala y estuvo vigente hasta que en 1817 también los insurgentes disolvieron el Congreso y entonces la provincia desapareció. Ese es, digamos, el aspecto más remoto que tenemos de la creación del estado de Guerrero, la provincia de Tecpan creada por don José María Morelos y Pavón. De aquella provincia de Tecpan pasaríamos a otros intentos legales todos para constituir el estado de Guerrero o un departamento o un estado en el sur de México. Sin embargo, esto no se va a realizar hasta 1847. Hay un intento previo en 1842 con un constituyente fallido que habla ya de esa intención de crear efectivamente una entidad federativa o un departamento, porque se estaba discutiendo cuál sería el carácter de la república, pero no va a ser sino hasta 1847 cuando tengamos ya en un texto legal y de carácter constitucional como es el Acta Constitutiva y de Reformas, la creación del estado de Guerrero. Sin embargo, no se va a dar hasta 1849 la consolidación de este proyecto. ¿Qué es lo que pasa entre 1847 y 1849, Tere? Pues la situación política del país vuelve a dar al traste con el proyecto. En el Acta Constitutiva y de Reformas se dice que se crea el Estado de Guerrero con aportaciones territoriales de Michoacán, de México y de Puebla, y se les da a los estados involucrados 3 meses para decidir si aceptan dar ese territorio para que se cree el nuevo estado o no. Pero ¿qué pasa? Eso fue en mayo de 1847, las tropas de Estados Unidos ya estaban prácticamente en Veracruz, viniendo hacia Puebla y hacia la Ciudad de México, y entonces llegan al centro de la República y pasan los 3 meses sin que los estados puedan responder nada. Y se queda mucho tiempo así hasta que en 1849 el Congreso les recuerda que no dieron ninguna respuesta formal a la petición y que por lo tanto se va a cambiar el proceso legislativo. Para crear primeramente el Estado de Guerrero solo dependía de que los estados que tenían que ceder parte de su territorio lo aceptaran ceder. Pero como ellos no respondían y además había varios indicios de que no querían aportar parte de su territorio, se cambió el proceso legislativo y se decidió que se iba a hacer la votación en el Congreso General.
y que si la mayoría del Congreso General lo aceptaba, entonces se formaba el Estado de Guerrero. Lo curioso de este caso es que casi inmediatamente aceptaron. ¿Todas las legislaturas mandaron su aceptación? Sí, fue prácticamente unánime la aceptación. ¿Por qué no aceptaban? Pues ellos alegaron varias cosas políticas, pero realmente que había un aspecto económico que yo creo que, aunque no lo mencionaban, era el que más determinaba. Por ejemplo, el Estado de México, que es el que más territorio aportó, prácticamente desde toda la costa grande, toda la región centro, la región norte, perdía las minas de Taxco, que aunque dicen que decayeron cuando vino el México independiente, la verdad es que las minas de Taxco seguían activas y se puede ver eso porque la población de Taxco creció muchísimo en ese tiempo y podían por lo menos dar trabajo y les daban. Ve uno las estadísticas gubernamentales del Estado de México, les estaban dando a ellos ganancias. Y también perdían el puerto de Acapulco. El puerto de Acapulco, que era además un puerto de depósito, es decir, que llegaban los cargamentos nacionales y extranjeros y podían guardarlos ahí por un año y solo pagaban los impuestos ya que entraban al territorio, pero ser el puerto de depósito le daba mucho más margen de operación y lo perdía el Estado de México con todos los impuestos que esto generaba. El Estado de Puebla dio muchos argumentos que por ejemplo, los que trabajamos en una institución como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia los consideramos etnocentristas, pero que son producto de la ideología liberal, porque el Estado de Puebla se dio lo que es el distrito de Tlapa. Y el distrito de Tlapa se componía por dos partidos. Uno era el de Tlapa, que es la montaña guerrerense actual, y otro es el de Ometepec, que es la Costa Chica. Y entonces ellos decían que era una población muy atrasada, porque era primordialmente indígena, que era una población muy violenta, porque hubo varias sublevaciones en la década de los 40, sobre todo en contra de los impuestos, porque ustedes saben que en ese tiempo se pagaba un impuesto por cada persona mayor de 16 años y la gente no lo aceptaba, pero en realidad lo que perdían era su acceso al mar y perdían una región algodonera y ganadera muy importante que era toda la Costa Chica. El estado de Michoacán era el que menos parte cedía. En un principio solamente el municipio de Cirándaro, y sin embargo se negaba a cederlo. Y pues de ahí sí creemos que era porque no querían, simplemente no querían cederlo. Era una región ganadera, era una región que también en algún tiempo fue algodonera, pero no perdía mucho el estado de Michoacán. Sin embargo, eran los que siempre tajantemente decían que no. Bueno, eso marca también un elemento extra en el entendimiento de la creación del Estado de Guerrero, lo económico. Pero la parte que también a nosotros nos interesa en esta conmemoración centenaria de la Constitución es ver que precisamente este proceso histórico que va a culminar en octubre de 1849 trae aparejada la necesidad de crear un ordenamiento local, una constitución para el Estado de Guerrero. ¿Qué es lo que pasa en los momentos posteriores a la creación del Estado de Guerrero en octubre de 1849? Lo veremos. Por supuesto, hablar del proceso que nos ha mencionado Tere en 5 o 7 minutos, pues requeriría cientos de páginas, y nada mejor para conocer ese anhelo insurgente, ¿verdad?, que leer tu libro, Tere. Ahí en tu libro haces un recorrido puntual, además con muchos datos precisos acerca de este momento que debemos recordar los guerrerenses. Yo me quedaría en un punto donde también resulta muy importante ver cómo diversos intereses, diversas posiciones van a unirse, que es precisamente 1840 con la propuesta que bien has dicho de facto para crear el departamento de Acapulco, y que literalmente
continúa hasta 1842, cuando un constituyente que intenta discutir el modelo de república incluye dentro de la discusión la creación del Estado de Guerrero. Tere, ¿qué nos podrías decir de este tema? Bueno, otra vez la situación del país vino a dar en la torre a la creación de una entidad autónoma al sur del país. Resulta que la creación del departamento de Acapulco inclusive se hizo que se reunieran una junta de notables aquí en Chilpancingo para constituir el nuevo estado, pero el gobierno nacional presionó mucho a Nicolás Bravo y a Juan Álvarez, inclusive les levantaron una sumaria averiguación sobre esos hechos y estuvieron a punto de enviarles, bueno, les enviaron el ejército para atacarlos, que finalmente se detuvo en Cuernavaca, y les prometieron que ese proyecto se iba a llevar al siguiente Congreso. El siguiente Congreso tuvo una característica importante para los surianos, y es que es donde tuvo más representantes el sur como nunca los había tenido. Los representantes del sur fueron elegidos entre Juan Álvarez, Nicolás Bravo y Mariano Riva Palacio, que era el yerno de Vicente Guerrero y que era el gobernador del Estado de México. Y entonces el Congreso de 1842 se formó con personas que después iban a ser muy importantes, liberales jóvenes, que empezaron a discutir cosas muy avanzadas como la separación de la Iglesia y el Estado, como la eliminación de los fueros, y además todo eso se reproducía en los periódicos y la gente se empezó a alarmar, porque todavía estábamos en un periodo de transición en que el sentimiento religioso era muy fuerte y además el ejército no estaba muy contento de que le fueran a quitar sus fueros porque eran realmente los que mandaban. Entonces hubo dos proyectos de constitución en los que quedó el departamento de Acapulco. No les gustó, empezaron a hacer otro tercer proyecto de constitución en el que también estaba incluido el departamento de Acapulco, pero entonces Santana, que era el presidente de la República, como no estaba de acuerdo con la constitución, se fue a su hacienda y junto con todos sus colaboradores armó una serie de revueltas y de proclamas en contra del Congreso Constituyente. Y lo absurdo de la situación es que Nicolás Bravo, que era el presidente de la República, se vio obligado, cuando se levantó el ejército en armas en la Ciudad de México, a ser él mismo el que disolviera ese Congreso Constituyente y a nombrar otra junta legislativa que hizo una constitución moderada, liberal, pero liberal moderada, y que dejó el asunto de la creación del departamento de Acapulco para más tarde. Entonces, de esas paradojas del destino en que él mismo se tuvo que dar marcha atrás en sus anhelos, en lo que había propuesto. Después de eso, el asunto se volvió a retomar pues hasta 1847. Claro, y aquí es muy importante, tú acabas de mencionar que en ese Congreso del 42 aparecen personajes que más adelante van a tener un papel sumamente relevante, y dentro de estos constituyentes encontramos un jovencísimo Mariano Otero, que va a estar otra vez en el constituyente del 46-47 y que va a participar en la discusión del acta constitutiva, donde efectivamente ahora sí cobra vigencia y queda, al menos en el papel, ¿verdad?, establecida la creación del Estado de Guerrero. Me parece que es un momento histórico sumamente relevante, poco conocido, sobre todo los datos que has mencionado, pero que yo insistiría en promover la lectura del material histórico sobre nuestra creación, sobre nuestro siglo XIX guerrerense y, por supuesto, conociendo también el centenario de la Constitución, sobre nuestro siglo XX en términos constitucionales, que a veces deja en términos políticos mucho que desear, pero que en términos históricos hablas de procesos que siguen avanzando, que se siguen dando y que seguramente son necesarios para entender lo que hoy tenemos en nuestro Estado. Por supuesto, hablar del proceso que nos ha mencionado Tere en 5 o 7 minutos, pues requeriría
cientos de páginas, y nada mejor para conocer ese anhelo insurgente, ¿verdad?, que leer tu libro, Tere. Ahí en tu libro haces un recorrido puntual, además con muchos datos precisos acerca de este momento que debemos recordar los guerrerenses. Yo me quedaría en un punto donde también resulta muy importante ver cómo diversos intereses, diversas posiciones van a unirse, que es precisamente 1840 con la propuesta que bien has dicho de facto para crear el departamento de Acapulco, y que literalmente continúa hasta 1842, cuando un constituyente que intenta discutir el modelo de república incluye dentro de la discusión la creación del Estado de Guerrero. Tere, ¿qué nos podrías decir de este tema? Bueno, otra vez la situación del país vino a dar en la torre a la creación de una entidad autónoma al sur del país. Resulta que la creación del departamento de Acapulco inclusive se hizo que se reunieran una junta de notables aquí en Chilpancingo para constituir el nuevo estado, pero el gobierno nacional presionó mucho a Nicolás Bravo y a Juan Álvarez, inclusive les levantaron una sumaria averiguación sobre esos hechos, y estuvieron a punto de enviarles, bueno, les enviaron el ejército para atacarlos, que finalmente se detuvo en Cuernavaca, y les prometieron que ese proyecto se iba a llevar al siguiente congreso. El siguiente congreso tuvo una característica importante para los surianos, y es que es donde tuvo más representantes el sur como nunca los había tenido. Los representantes del sur fueron elegidos entre Juan Álvarez, Nicolás Bravo y Mariano Riva Palacio, que era el yerno de Vicente Guerrero y que era el gobernador del Estado de México. Y entonces el Congreso de 1842 se formó con personas que después iban a ser muy importantes, liberales jóvenes, que empezaron a discutir cosas muy avanzadas como la separación de la Iglesia y el Estado, como la eliminación de los fueros, y además todo eso se reproducía en los periódicos, y la gente se empezó a alarmar, porque todavía estábamos en un periodo de transición en que el sentimiento religioso era muy fuerte, y además el ejército no estaba muy contento de que le fueran a quitar sus fueros, porque eran realmente los que mandaban. Entonces hubo dos proyectos de constitución en los que quedó el departamento de Acapulco. No les gustó, empezaron a hacer otro tercer proyecto de constitución en el que también estaba incluido el departamento de Acapulco, pero entonces Santana, que era el presidente de la República, como no estaba de acuerdo con la constitución, se fue a su hacienda y junto con todos sus colaboradores armó una serie de revueltas y de proclamas en contra del Congreso Constituyente. Y lo absurdo de la situación es que Nicolás Bravo, que era el presidente de la República, se vio obligado, cuando se levantó el ejército en armas en la Ciudad de México, a ser él mismo el que disolviera ese Congreso Constituyente y a nombrar otra junta legislativa que hizo una constitución moderada, liberal, pero liberal moderada, y que dejó el asunto de la creación del departamento de Acapulco para más tarde. Entonces, de esas paradojas del destino en que él mismo se tuvo que dar marcha atrás en sus anhelos, en lo que había propuesto. Después de eso, el asunto se volvió a retomar pues hasta 1847. Claro, y aquí es muy importante, tú acabas de mencionar que en ese Congreso del 42 aparecen personajes que más adelante van a tener un papel sumamente relevante, y dentro de estos constituyentes encontramos un jovencísimo Mariano Otero, que va a estar otra vez en el constituyente del 46-47 y que va a participar en la discusión del acta constitutiva, donde efectivamente ahora sí cobra vigencia y queda, al menos en el papel, ¿verdad?, establecida la creación del Estado de Guerrero. Me parece que es un momento histórico sumamente relevante, poco conocido, sobre todo los datos que has mencionado, pero que yo insistiría en promover
la lectura del material histórico sobre nuestra creación, sobre nuestro siglo XIX guerrerense y por supuesto conociendo también el centenario de la Constitución sobre nuestro siglo XX en términos constitucionales, que a veces deja en términos políticos mucho que desear, pero que en términos históricos habla de procesos que siguen avanzando, que se siguen dando y que seguramente son necesarios para entender lo que hoy tenemos en nuestro Estado. Una vez que el presidente José Joaquín de Herrera publica el decreto que crea formalmente el Estado de Guerrero, viene todo un proceso también sumamente importante para entender cómo surge nuestro constitucionalismo. Tere, ¿cuál es ese proceso? Pues es muy interesante porque las primeras autoridades son nombradas directamente por el Poder Ejecutivo Nacional y eso nos recuerda un poco la manera como nombraban en la República Centralista. Ya en 1849 de nuevo es una república federal, pero en la que hubo república centralista desde 1835 hasta 1846, el presidente de la república era el que nombraba a los gobernadores, prefectos y todas las autoridades locales. Solo tenían algún margen de acción en el Congreso. Bueno, pues aquí se nombra como gobernador provisional a Juan Álvarez, un antiguo insurgente que también estuvo involucrado en la creación del departamento de Acapulco, y le dan, su misión es formar un congreso y que sea un congreso constituyente que haga toda la constitución del Estado de Guerrero. Juan Álvarez actuó muy rápido y muy eficientemente. Mientras eso se hacía, mientras había una constitución estatal, el Estado iba a seguir funcionando de acuerdo a las legislaciones de los territorios, de los estados que cedieron su territorio, y en coordinación con esos estados, solo dando todo a nombre del nuevo Estado de Guerrero. Entonces Juan Álvarez convoca a un Congreso Constituyente. La primera capital del Estado fue Iguala, lo que es muy significativo. Recordemos que José Joaquín de Herrera, el presidente que emitió el decreto presidencial, fue realista mucho tiempo. Estaba retirado cuando se volvió a unir al ejército trigarante de Agustín de Iturbide, entonces es muy significativo que hayan escogido Iguala como la primera capital. Entonces se reúne el Congreso Constituyente ahí y emiten en 1850 la Ley Orgánica del Estado de Guerrero, que tuvo la importancia de que es la primera ley que constituyó el Estado, que le dio un sistema gubernativo. Se realizan elecciones y nuevamente se elige por unanimidad a Juan Álvarez como gobernador del Estado de Guerrero, y se decide cambiar la capital a Tixla, significativo. Hay quien dice que Juan Álvarez en sus inicios fue el mozo de cincho de Vicente Guerrero. Lo que sí sabemos es que él se asumió como su heredero, y entonces se van a Tixla para seguir, y ahí hacen la primera constitución en 1851, después de varias luchas del poder al interior del Congreso. Y esa primera constitución, de acuerdo a los estudiosos del derecho, tuvo varios avances. Inclusive hablan de avances que no tienen y que se tomaron en la Constitución Nacional hasta 1917, como es el cuidado que debe de tener el Estado por sus habitantes cuando van en ámbitos internacionales, que dicen que se fue una innovación muy importante. Tienen dividen como un Estado republicano, lo dividen en poder ejecutivo, legislativo, judicial, el ejecutivo a cargo del gobernador, el legislativo en el Congreso y el judicial en la Suprema Corte de Justicia Estatal. Y lo más importante, con este inicio del constitucionalismo a lo largo del siglo XIX, vamos a ver diversas reformas que durante prácticamente 50 años, 51 al siglo XX,
que durante 50 años nos muestran ese avance también del liberalismo mexicano, que, como tú bien lo sabes, es un liberalismo que surge a veces de las entidades federativas y va a llegar hacia el ámbito federal. Pero también nos habla el momento de un personaje que los guerrerenses tenemos que rescatar, que es precisamente el de Juan Álvarez. Juan Álvarez, que llega como gobernador provisional del estado, pero que tiene toda una historia ya en la región. Hablabas, por ejemplo, de lo relativo a los levantamientos indígenas. Él tuvo un papel muy activo precisamente en lograr apaciguar este tipo de movimientos. Y lo más importante, posteriormente tenemos una vida política de Juan Álvarez que va a ser relevante no solo para el estado, para todo el país, porque 3 años después de la expedición de esta Constitución, en 1854, tendremos el Plan de Ayutla, que en muchos sentidos es el origen también de un nuevo momento constitucional para todo el país. Pero esto es parte de nuestra historia constitucional, es parte de la historia también de la Constitución, esa Constitución que se vuelve a reelaborar en Guerrero en 1917. Habrá oportunidad de seguir explorando todo lo relativo a esta historia constitucional guerrerense. No me resta sino agradecer a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia por las facilidades para grabar en el Museo Regional de Guerrero y especialmente a la directora del museo, la licenciada Maura Ortiz Carrasco. ¿Cerraríamos con un mensaje tuyo? Pues yo digo que las conmemoraciones son un momento idóneo para recordar nuestra historia. Entonces yo invito a todos los guerrerenses y a todos los mexicanos y a todas las personas interesadas a que lean mi libro, Anhelos y Realidades del Sur en el siglo XIX, Creación y Vicisitudes del Estado de Guerrero, en donde yo detallo todo este proceso de creación e inclusive todos los problemas que tuvo posteriormente el Estado de Guerrero para poderse mantener como una entidad, porque hubo intentos muy concretos por desmembrarlo. Este libro ya está en línea, entonces es muy fácil de consultar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención. ¿Qué más decir? Muchas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Hasta pronto. La Constitución guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos.